Buen día, niños de séptimo grado de educación básica del Instituto Oficial San Marcos. Bienvenidos a la clase de estudios sociales. Soy la profesora Socorro María Hernández y hoy vamos a hablar sobre los elementos básicos de los mapas o de las cartas geográficas, como lo hemos venido estudiando. Como expectativa de logro tenemos identificar los elementos básicos de los mapas y su importancia en la representación del contenido y su respectiva lectura e interpretación. Vamos a hablar sobre lo que son elementos básicos del mapa, y dentro de los elementos básicos del mapa tenemos que todo mapa lleva un título, que es el nombre con el que se representa el contenido del mapa o de la carta geográfica. El título debe estar centrado en el espacio correspondiente al espacio correspondiente en la representación del mapa o de la carta geográfica. Como segundo elemento tenemos la orientación. La orientación está representada por una rosa náutica o rosa de los vientos, que se le considera como una representación gráfica de los puntos cardinales, que es el que nos sirve para orientarnos en la realidad en relación a la representación gráfica del mapa. El tercer elemento que tenemos es la escala. La escala es la reducción matemática de la realidad, en la cual está representada en centímetros en un mapa, y su amplitud va a depender de la fuente de elaboración del mapa o la carta geográfica. El cuarto elemento tenemos que la simbología. La simbología es un conjunto de líneas y puntos, círculos que han sido elaborados para tener un lenguaje visual de los mapas, en los cuales representa una gran cantidad de contenido establecido en el mismo. De la escala podemos decir que es una reducción, como lo dijimos, proporcional y numérica de las dimensiones de un mapa con las que existen en la realidad. Ahí se puede representar cuántas veces ha sido reducido la realidad en la representación del mapa plano o carta geográfica. También en los mapas encontramos, varía, como le decía anteriormente, en la representación en la escala. Por ejemplo, tenemos que en los mapas generales, 1 centímetro del mapa es igual a 1 kilómetro en la realidad. Es decir, que si representáramos una escala, diríamos, en una escala gráfica, tendría que cada espacio que aparece tendría que tener 1 centímetro, que cada centímetro en la realidad equivale, diríamos, a 1 kilómetro. Recordemos que las escalas representan los kilómetros o las distancias o los perímetros en forma lineal. También encontramos ahí que en el mapa que elaboró el doctor Jesús Aguilar Paz, que es el autor, el cartógrafo de Honduras, que elaboró el actual mapa de Honduras, y que lo hizo sin tener la tecnología que hoy en día contamos, pero que tiene gran precisión y exactitud de la misma. En ese mapa elaborado por el doctor Jesús Aguilar Paz, que fue el que elaboró el mapa de Honduras, tenemos ahí que 1 centímetro es igual a 5 kilómetros. O sea, es decir, que si nosotros nos equivocamos o deformamos u obviamos el trazo de una línea de un mapa en cualquier área o cualquier lugar, y si le obviamos 1 centímetro, estaríamos quitándole al territorio hondureño o despojando al territorio hondureño de 5 kilómetros en la realidad. En los mapas elaborados por el Instituto Geográfico Nacional, tenemos que 1 centímetro es igual a 10 kilómetros. En estos mapas encontramos nosotros que la distancia que hay entre un punto y el otro corresponde a lo que es 10 kilómetros de la realidad. Si hablamos del Instituto Geográfico Nacional, tenemos ahí que este es una dependencia del Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas y Transporte, ¿verdad? También podemos decir que es una institución encargada de elaborar mapas y planos oficiales de Honduras. Esta es la institución encargada de elaborar los mapas. Entonces tenemos que los mapas elaborados por el Instituto Geográfico Nacional, que es una dependencia del Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas y Transporte, y que es el único encargado oficialmente de elaborar planos y mapas. En ese mapa, 1 centímetro que se encuentra en ese mapa equivale a 10 kilómetros en la realidad.
En el mapa elaborado, si hacemos una comparación y un repaso, en el mapa elaborado de Honduras por el doctor Jesús Aguilar Paz, 1 centímetro en el mapa representado en su escala equivale a 5 kilómetros en la realidad. Pero en los mapas generales podemos ver nosotros que en su escala, cada centímetro representado en un mapa equivale a 1 kilómetro en la realidad. Si nosotros queremos determinar la distancia, que es para lo que sirve la escala, también la distancia que hay, diríamos, de un lugar a otro, solo tendríamos que medir el lugar en centímetros con una regla y después tendríamos que multiplicarlo según la fuente de escala que tiene cada uno del mapa o el mapa que estamos utilizando o representando. Existen 3 tipos de escala. Nosotros podemos representar la escala de 3 formas. Uno lo podemos representar por medio de cifras y palabras, en este caso que 1 es igual a 500.000 en la escala, es decir, que 1 kilómetro, si tuviéramos esta escala, significa que un centímetro, diría, en el mapa equivale a 5 kilómetros en la realidad. También la escala la podemos representar a través de fracciones. 1 es igual a 500.000. Y la otra forma más práctica y más representativa y más utilizada es la escala a través de la representación gráfica que determina que cuánto equivale cada centímetro en el mapa para verificar y comprobar cuáles son la representación de la relación en cuanto a la realidad del territorio o del espacio en el cual estemos utilizando. Otro elemento básico tenemos ahí que son los símbolos convencionales. Los símbolos convencionales son un lenguaje visual de los mapas, es una interpretación simbólica del contenido que plasmamos o que encontramos o se describe o se contiene en el mapa o la carta geográfica. Pero que esta simbología va a variar según el contenido del mapa, ¿verdad? Se quiere resaltar, vamos a representar lo que se quiere enseñar, lo que se quiere plasmar, lo que se quiere divulgar, o lo que se quiere contener, y para ello se utilizan diversos símbolos y colores. En este caso vamos a hablar de los colores. Primero, el azul es un color utilizado únicamente y exclusivamente para representar las vastas cantidades de agua que se encuentran en la superficie terrestre. Específicamente vamos a hablar el azul, lo vamos a utilizar en diferentes tonalidades. En los océanos y en los mares vamos a utilizar lo que es el azul. En los lagos, porque son de mayor profundidad, vamos a utilizar el azul profundo, pero ya tenemos, por ejemplo, riachuelos, lagunas, ríos de menor caudal, vamos a utilizar el azul más claro, ¿verdad? Que es el que representa en sí el sistema hidrográfico de un país o de una región o de un espacio geográfico. El color verde se utiliza únicamente para indicar el tipo de vegetación y su intensidad va a variar de la altitud o elevación del terreno. Tenemos el amarillo, es un color utilizado, el amarillo, el café y el marrón son utilizados para determinar la altitud del terreno, ¿verdad? La altitud de la elevación del relieve, y esto va a variar según su intensidad. El color café va a ser el color más alto, el de mayor altitud, el que recibe mayor insolación sobre el nivel del mar. El marrón lo vamos a utilizar a menor escala, ¿verdad? Y las elevaciones de menor pronunciamiento las vamos a colocar de color amarillo. El color rojo representa las fronteras internacionales. Todas las fronteras internacionales deben de ir de color rojo, ¿verdad? Para establecer los límites entre países. El azul también es utilizado para determinar las líneas costeras. La línea de costa o la línea marítima también se utiliza, y el color negro lo vamos a utilizar para hacer las divisiones territoriales internas en un territorio o en un país. Si hablamos también de símbolos convencionales, estamos hablando de símbolos de colores y símbolos convencionales, que son 2 tipos de símbolos. Estos son un conjunto de líneas y puntos. Algunos tienen forma geométrica y han sido elaborados bajo acuerdos y convenios y tratados internacionales. Quienes los han acordado y los han elaborado han sido los geógrafos y los cartógrafos, y que con ellos podemos representar diferente clase de contenido o toda clase de información que podemos plasmar, encontrar,
divulgar o interpretar en los mapas o planos oficiales. Aquí podemos ver algunos ejemplos de la simbología. En algunos mapas no aparece como simbología, sino que aparece como leyenda. La leyenda es la misma que es la simbología, y en ella se plasma lo que es la información del contenido del mapa, pero a través de símbolos que están conformados por líneas, puntos o formas geométricas establecidas bajo acuerdos internacionales. Aquí tenemos otra clase de ejemplos. Ahí podemos ver cómo podemos representar la altitud, cómo podemos representar las ruinas que son importantes, las zonas de caza, la estación de servicio. En los mapas vamos a encontrar todo este tipo de leyenda o todo este tipo de referencias o símbolos convencionales o cartográficos que nos sirven para leer, interpretar y definir el contenido que se ve plasmado en los diferentes tipos de mapas, en las diferentes clases de mapas, que nos sirven para guiar, para informar, para ilustrar, para representar una gran cantidad de información sin necesidad de tener que recurrir a grandes escritos. En conclusión, podemos decir que un símbolo es todo aquel dibujo o diagrama que tiene como finalidad representar una idea en sí, en una determinada marca o un determinado objeto. El símbolo también es un elemento importante en cualquier tipo de lenguaje, ya que nos sirve para comunicarnos, pero sin necesitar, como le decía anteriormente, utilizar grandes textos o gran cantidad de palabras. Los símbolos cartográficos se usan para representar de manera simbólica objetos, lugares o cualquier otro tipo de información importante y representativa y requerida en la geografía, puede ser sobre un croquis o sobre un esquema determinado, dependiendo la finalidad del propósito con el cual se esté elaborando. Los signos cartográficos son símbolos gráficos que se emplean en un mapa para representar diversos elementos que se encuentran en la superficie terrestre. Suelen usarse como signos estandarizados, ya lo dijimos, bajo acuerdos y convenios internacionales por geógrafos y cartógrafos, cuyos significados son compartidos y entendidos, como dijimos, a nivel nacional, a nivel internacional y a nivel mundial. Algunos son interpretados a nivel mundial. Los símbolos cartográficos son un conjunto de líneas, puntos. También dijimos que pueden ser colores o que se expresan en diferentes contenidos en un mapa. Pero aquí hay algo importante que necesitamos mencionar. No todos los signos cartográficos son de uso internacional o de uso mundial, también o de uso universal. Algunos símbolos han sido elaborados de manera, diríamos, de manera regionalizada, a propio y a criterio de cada uno de los cartógrafos o geógrafos, que son los encargados de elaborar y definir la extensión y la forma de la representación gráfica de la superficie terrestre. Y aquí al momento de hacer la lectura del mapa o las leyendas o las referencias, tenemos que hacer una interpretación adecuada sobre los signos representados para tener una lectura precisa, objetiva y adecuada de lo que son los mapas. Con esto concluimos la sesión de trabajo de hoy. Esperamos que se haya comprendido en su totalidad, y si existen, diríamos, cosas que no quedaron muy claras, por favor volver a ver el video, volver a repasar su contenido y hacer las preguntas respectivas al maestro si existen las dudas pertinentes. Así que muchas gracias por su atención. Buen día a todos.